Aquí ya está con nosotros don José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Mira, Fernando, quisiera aprovechar un minuto, porque nosotros somos pocos dados ahora a hablar bien de la gente. Sí. Pero quisiera gastar un minuto, si me lo permite, Por Fernando, favor. para hablarles de un panameño que jugó un papel importante en la vida política panameña, en la vida de nuestro país, y que fue sin duda alguna un gran amigo. Me refiero al ingeniero Ascanio Villalaz Paz. El ingeniero Ascanio Villalaz, al que tuve el privilegio de trabajar con él, uno de esos jóvenes que nacieron un 3 de abril ¿Sí? y murieron él murió un 7 de abril. Tenía muy pocos años. Muy joven, murió de un aneurisma, ahora le cuento. Pero era un muchacho que estudió en el Instituto Nacional, perteneció a la Federación de Estudiantes de Panamá, en la universidad se graduó de ingeniero civil, fue secretario general de la Unión de Estudiantes Universitarios, fue vicepresidente de la Unión Mundial de Estudiantes, regresó a Panamá a trabajar profesionalmente, se encargó de todo el proyecto integral de Bayano, fue subdirector general del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación. Imagínense, Fernando, estemos televidentes y radioescuchas, Ascanio llega a ser subdirector general del IRRE cuando el arquitecto Edwin Fábrega era el director general, para no que quede como Sí, mejor que no. el director general. Ascanio es el subdirector general y el ingeniero Juan Barnes Garay es el director técnico. 3 hombres extraordinarios en su capacidad técnico-profesional. Ascanio produce, junto con Edwin, una de las grandes transformaciones del IRRE desde el punto de vista organizativo. Allí trabaja el director Fabián Ortega como director de organización institucional de esa empresa. Allí yo fui enviado para trabajar como director de finanzas de esa institución. Allí trabajaron hombres y mujeres de una gran capacidad bajo el liderazgo de Edwin y de Ascanio. Ascanio es seleccionado para la organización del PRD. En su capacidad de subsecretario general, siendo Gerardo presidente, Nicolás González Revilla, secretario general, y Ascanio, su secretario, se echa encima la organización del PRD. Y organiza la primera inscripción masiva después de la firma de los tratados Torrijos-Carter. Como requerimiento fundamental de ese proceso negociador estaba la apertura democrática del país. Y Ascanio forma la estructura del PRD, la escuela de cuadros del PRD, junto con Gerardo y junto con Nicolás González Revilla, montan una estructura en la que el comité, la comisión política de ese partido, estaba integrada por los mejores cuadros de la República en ese momento. Y Ascanio nunca cerró el debate, lo mantenía abierto. Trabajaba incansablemente. Yo recuerdo con él días en Bayano, por ejemplo, que comenzaban a las 7, 8 de la mañana y terminaban a las 11, 12 de la noche. Digo, Bayano que no había nada. Nada, Eso estaba en además medio tuvimos de que la nada. desmontar toda esa área, desarrollar toda esa área, indemnizar a todo el mundo. Además que una de las operaciones de cuido del medio ambiente más importantes, Más grande de la historia. fue la Noé Segundo. Y cuando él sufre su primer... él tiene sufrido un aneurisma, se desmaya y es llevado al hospital por don Gerardo. Él está internado en el pabellón militar en el Hospital Santo Tomás. Y yo recuerdo la última conversación con él en el hospital. Él preocupado porque estaba enfermo y no podía llevar las actividades del partido y otras cosas. Y preocupado por su familia. A la madrugada del 7, me llama mi hermano, el doctor Roberto Blandón, que también lo atendía a él, para decirme que regresara urgentemente al hospital. Que Ascanio se había puesto mal. Y cuando regreso, subiendo la escalera del hospital, me encuentro con el grito
de angustia de Orieta de Viela, su esposa, y sus hijas, que fueron su vida, sus 4 hijas. Inmediatamente me asaltó. Algo le pasó a Ascanio, había muerto. Ascanio Vielas, que iba al día siguiente rumbo a Houston para atenderse, porque ese era un delicado, no teníamos equipo en ese momento para atenderlo aquí. Lo que le quiero contar de este hombre, que en su madurez, en su experiencia, en su don de gente, en su capacidad organizativa, trabajaba enormemente. Un hombre que murió prematuramente, sí, sin darnos todavía mucho más de lo que tenía. A su esposa, a su viuda, a sus hijas, porque esta semana es muy especial. Quisiera comenzar la semana brindándole mi aprecio, mi recuerdo permanente a ese gran dirigente, a ese gran muchacho, porque era un muchacho cuando murió. Sí, no tenía porque que en esa época años, ¿no? Omar era un hombre joven, Ascanio era más joven que Omar. Ascanio tenía 37, 38 años. Él nació en el 43. Sí. Entonces, recuerdo que producto de la tensión, a mí se me subió la presión y el general Torrijos nos mandó a buscar a mí para que me fuera a Farallón. Dice, no quiero 2 muertos al mismo día. Y en la noche de la cena, está bajo Rómulo Escobar Betancourt, Omar Torrijos nos dice, a nosotros los que estamos ahí, mirémonos bien y pensemos quién de nosotros será el próximo. Fue el mismo. Y el próximo fue Omar Torrijos. Ascanio, los hombres como tú, los hombres y mujeres como la mamá de Fernando, no mueren si uno no los olvida. Exacto. Y en momentos como estos, uno se recuerda de esos hombres que tienen la capacidad de mirar con luces largas y entender la complejidad de lo que está ocurriendo. Hombres como ese tenemos por miles en este país. Lo que tenemos es que usarlos, hombres y mujeres, para poder enfrentar lo que viene. Mi recuerdo eterno a ese gran hombre, Ascanio Vielas. Bien, lo digo porque esta semana, en lo que viene de ahora para adelante, Fernando, vamos a entrar a lo que se llama el proceso de elección de primarias y de elección parcial de lo que podría ser la oferta electoral del año 2024. Y digo podría ser porque va a haber primarias y va a haber candidatos de los diferentes partidos y algunos se van a postular sin hacer primaria porque son partidos pequeños. Nacieron para buscar la representatividad y prefirieron que escogerse de a dedo ellos, sin irse al juicio del preelectoral. Pero los grandes partidos van a primaria. Arranca Ricardo Martinelli con su primaria hoy. Entonces arranca este proceso interno. Hay 3 candidatos en RM. Hay una campaña que arranca y además post Semana Santa arranca, Fernando, la campaña del PRD. Y a partir del día 2 arrancó la postulación presidencial de Cambio Democrático y en las próximas días arrancará la postulación presidencial y de todos los puestos y también en Cambio Democrático de todos los puestos, igual que en RM y de PRD. En los próximos días tendremos el proceso de postulaciones y de primarias de los 4 grandes partidos y los otros partidos pequeños estarán escogiendo en una mesa, de acuerdo a sus estatutos, sus dirigentes. Estos tiempos de campaña van a ser bien complicados. Sobre todo, Fernando, porque el ambiente está lleno de actividades muy complicadas, muy complejas. Aquí se habla, por ejemplo, de la defensa de los medios de comunicación. Y yo veo con preocupación, no porque me interese, pero veo como preocupación que una embajada cite a medios de comunicación e ignore a otros. Y entonces quiere pregonar la democracia. Sí. Me preocupa eso. Pero me preocupa también
que periodistas quieran discernir con los embajadores internacionales lo que se tiene que decidir internamente en este país, aquí, en el proceso electoral. Y fíjese algunas de las cosas que le quiero comentar hoy. Una de las primarias que usted le debe prestar atención es a la primaria en Cambio Democrático. Porque ahí hay dos fuerzas en contienda. Hay tres fuerzas, pero dos son las que llevan el peso de esa conversación. Y ahora el Tribunal Electoral dice que sí se va a usar el TER, que debieron usarlo siempre, ¿no? Y creo que, ¿por qué están puestos los ojos ahí? Porque la democracia interna de los partidos tiene que salir fortalecida de los procesos de primaria. Igual que el PRD va a primaria. Y yo espero que la campaña del PRD tenga como objetivo escoger a su candidato en la contienda, en la mejor contienda posible. ¿Cuál es la mejor contienda posible? La contienda de las ideas, de las propuestas, del fortalecimiento de las instituciones correspondientes, no de la diatriba, no de las acusaciones, no de las falsas noticias que por doquier se encuentra. Usted abre el tweet y lo primero que encuentra es cantidad. Por eso yo le recomendaba, incluso en los Estados Unidos, ¿no? Y aquí hay gente que toma posiciones con respecto a lo que debe pasar en los Estados Unidos. En Estados Unidos debe pasar lo que debe pasar y se acabó. Les cuento nada más una historia de Fernando, que está aquí con mucho mejor preparación que yo en materia de historia. Le puede decir, cuando en los Estados Unidos el presidente Nixon renuncia y después va a ser absuelto, el presidente Ford, cuando le da el indulto al señor presidente de ese entonces, Nixon, en ese momento perdió las elecciones. Los Estados Unidos, pero republicanas y demócratas, no aceptaron ese perdón. Y se lo reclamaron a Ford. Por eso que en este proceso de Trump, usted observe que Trump tiene el apoyo de sus bases, sí, pero no sale la gente a la calle. ¿Por qué? Peor. Porque los Estados Unidos es una nación que respeta los procesos judiciales. Entonces, ¿por qué nosotros, ellos lo van a respetar, tenemos que estar nosotros diciendo qué va a pasar si no sabemos qué va a pasar? Igual pasa aquí. Aquí acaba de darse una discusión de un tema que incluía a la exministra y amiga nuestra, periodista de gran prestigio, Lucy Molinar, en la que se le da suelta. Ahora, yo les pregunto a ustedes se han puesto a pensar el nivel de sufrimiento personal y familiar por la que atravesó Lucy Molinar? Todos los que fuimos. Y todos los que han sido víctimas de estos procesos. De Varela y compañía. ¿No? Entonces, uno debe mirarse en eso, porque los tiempos que estamos viviendo ahora son tiempos de mayor complejidad. Fíjense cosas como esta. Anteayer vi al Papa Francisco cuando salió del hospital. Y lo vi con un rostro sonriente. Y ante la pregunta de los periodistas, su respuesta fue: todavía estoy vivo. Y me alegró verlo el domingo en la misa de Ramos. Y ojalá tenga la fuerza y la energía para conducir esta a la gran semana mayor del catolicismo. Pero ¿cuánta gente de nosotros tiene la capacidad de mirar a los demás con respeto? Sí, hay que confrontar todas las ideas, la experiencia. ¿Quién es el que más puede resolvernos las crisis? La experiencia es un factor importante, el conocimiento otro, el debate de las ideas. Por eso que el Tribunal Electoral debe prestar especial atención al comportamiento y desarrollo de estas primarias. Pero comenzamos mal por estas primarias de Cambio Democrático, por las decisiones antidemocráticas que se han tomado. Ayer escuchaba a Petro decir: todo se resuelve con más democracia. Ojalá de verdad lo crean. En verdad lo creo. Ojalá de verdad lo crean, porque no se resuelve nada sin más democracia. Si usted no es PRD, preste la atención en las propuestas de los 8 presidenciales de PRD, mírelos. Porque usted no tiene nada que contar en esa historia, porque eso es una competencia interna del PRD. Pero usted tiene mucho que mirar allí para aprender de las cosas que tenemos nosotros. Igual que pasa en el Partido Panameñista. En el Partido Panameñista van a haber postulaciones primarias y todo eso nosotros se lo estaremos narrando
tratando de ser objetivos, pero el ser objetivo no quiere decir que no tengamos opinión. Lo que se le pide a un periodista cuando sea objetivo es que no diga mentiras, que diga la verdad. Eso es todo lo que necesitamos. Los periodistas no están aquí para estar diciendo mentiras, ni contando, ni ser militantes de los partidos. Para eso se meten en los partidos desde ese periodista. Los partidos están para contar la verdad. Y al contar la verdad con las partes, entonces pueden tener sus opiniones si son panameños. El ser periodista no les exime, ni un pecado para ellos tener una opinión. No, lo que no es posible, lo que no es para un periodista, es que la verdad, la noticia es la comunicación de las verdades, y cuando las verdades son antagónicas, uno tiene que tener las dos partes. Es la forma de poder crear más democracia y poder discutir este tema, porque paralelo a esto, ¿qué necesitamos nosotros? Por ejemplo, usted se ha fijado, Fernando, la campaña que han montado contra el director de la Caja del Seguro Social. Y cuando usted va al fondo, hay muchos intereses. Hoy aparece en la Estrella de Panamá, esta sea la mejor semana para hacer. Pero vamos a hacerlo la semana. Un empleo completo sobre todas estas cosas, todo, porque me preocupa es que temas tan importantes como esta, como el IBM, y que querramos estudiarlo, empujados por la pelea política antes de tiempo. Nosotros, que somos una nación, observe Panamá, la potencialidad de Panamá en el marco de América Latina es increíblemente alto si sabemos actuar con prudencia, si actuamos con sabiduría, con tolerancia y sin ese desprestigio permanente que estoy escuchando de gente que, porque yo no estuve ahí, todo lo que hizo Fernando es malo, sí, o lo que hizo el ministro de Comercio con el desarrollo, no se han estudiado eso, y ya tienen toda clase de opiniones, sin saber, y de descrédito, sin estudiar a fondo el problema. Entonces yo los llamo a la atención porque estas primarias son fundamentales para que usted las mire. Si usted no es miembro del Cambio Democrático, a usted le interesa que ese proceso se dé en medio de la mayor democracia posible. Porque no es eso que está pagado con nuestros impuestos. Claro. Esos tipos porque además de eso, además de que nosotros los pagamos, además de eso, eso nos va a decir mucho. A nosotros nos interesa cómo va a ser el proceso en RM. A nosotros nos interesa cómo va a ser el proceso en el PRD. Y hacemos un llamado a las campañas. Esto no es una guerra a muerte. Esto es una guerra de ideas. De ideas. Y el que tenga más votos es el que gana. Mire lo que acaba de pasar, y se lo traje de Finlandia. Usted quiere más votación estrecha que esta. 20,8, 20,1 y 19,1. Nadie tuvo más de 1% por encima del otro. ¿Qué significa esto? Y ya la dirigente, la primera ministra, aceptó la derrota con estos márgenes tan estrechos. Eso es una democracia. Esa gente cree en su sistema. Esa es una democracia. Entonces nosotros estamos sembrando la duda, no tengan, no se engañen en esto. Lo que vamos a cosechar es tempestades como la que está pasando en Estados Unidos con estos tornados que están azotando el medio oeste de los Estados Unidos, creando grandes, o lo que pasó en Ecuador. Encima de las crisis se derrumba una parte de un cerro que sepulta a decenas de gente, ya están muertas todos. Y fíjense Ecuador. ¿Dónde está Ecuador, Fernando? ¿Dónde está Perú? ¿Dónde está Argentina? Venezuela, Colombia. Mire, Venezuela tragándose la revolución, entre comillas, porque ahí no hay ninguna revolución. Los gánteres comiéndose entre ellos. Mire la esperanza que el pueblo colombiano puso en el presidente Petro, y nosotros lo que aspiramos es que Petro sea exitoso. ¿Quién más que nosotros los panameños queremos que en Colombia haya paz? Nadie puede querer más la paz en Colombia que nosotros los panameños, porque nosotros sufrimos la inmigración ilegal aquí en este país. A nosotros nos interesa, señor presidente de Colombia, que a usted le vaya bien, pero para que a usted le vaya bien, tiene que escuchar. Y que piense en Panamá, a su pueblo. Que también
Sí, Nosotros y- hacemos y los gran mire- ausentes en el año de Petro. de Mire, presidente. mire para Panamá, porque aquí en este Aquí país hay soluciones, hay ¿no? un Hay sal- más- aquí no hay hay, más problemas aquí hay como en cosas que Venezuela. usted puede aprender. Nosotros podemos aprender muchas cosas de Colombia. Nosotros tenemos muy buenos amigos en Colombia y un gran aprecio por el pueblo colombiano y su gente. Pero Petro se ha olvidado de Panamá. Totalmente. Bien. Bueno,